Salve amantes de la historia. Este es uno de estos vídeos que vale la pena de ponerse de fondo mientras se trabaja, se estudia o se limpia la casa. O, bueno, también mientras no se hace nada. Igualmente da lo mismo. Más que nada también porque lo que veis en pantalla tampoco va a cambiar hasta el final. Antes que nada, recordaros que Criófilos se ha puesto al día, y es que ya estamos en eso que los modernos llamáis Instagram. Ahí encontraréis curiosidades arqueológicas, el día a día del canal y detalles personales míos, así que ya sabéis. Pero bueno, ya dejando la publicidad aparte, vamos a ello. Buenas Ángel, ¿cómo estás? Buenas, aquí estamos, ya sabes, esta sección que parece que gusta mucho, cosa que nos anima a seguir, los pilares de Roma. Y bueno, esperemos que este programa que hemos escogido hoy resulte interesante también a los oyentes. Pues nada, es verdad lo que dices, así que si os gusta realmente, dadle las opiniones en los comentarios, sobre todo que yo se las paso, no os preocupéis que las opiniones que me dais a mí se las paso a él directamente, y dadle like al vídeo si os gusta y suscribiros si os gusta el contenido, si os gusta esta sección, para que cuando publiquemos otra vez, pues no se os pase. Pero bueno, realmente aquí vamos a hablar de romanos, vamos a hablar en este caso no precisamente de romanos, sino de otra cosa. Pero bueno, dínoslo tú, Ángel, ¿de qué vamos a hablar? Hoy, en esta ocasión, hablaremos de la figura de la mujer en un espacio que parece solamente los campamentos militares, que parece solo de hombres, ¿no? Esta sensación que tenemos de que el mundo militar solamente estaba habitado por los hombres, y parece ser que la arqueología y los últimos datos que se investigan no era exactamente así. Creo que es interesante ver cómo la mujer también estaba en este mundo, la mujer y la familia. Casi todos los galos son de gran estatura, piel blanca, cabello rojizo, con aspecto terrible por la dureza de su mirada, ávidos de pelea y un orgullo extremo. Ni siquiera todo un grupo de extranjeros podría detener a uno de estos galos cuando lucha si se le une su mujer, mucho más fuerte que ellos, de ojos verdes. Y sobre todo cuando una gala, con el cuello hinchado, apretando los dientes y blandiendo sus enormes y níveos brazos, comienza a repartir patadas y puños a la vez, como si fueran proyectiles lanzados por la tensión de las cuerdas. Este texto nos define, los oyentes pueden ver, nos define este prejuicio romano, o estereotipo, que en este caso es un prejuicio también, de que el hombre que no dominaba a la mujer no era civilizado. En este caso los bárbaros, la historia, ya sabes, Arnau, que el cariño que le tenían a los galos, sobre todo en la República, era bastante poco, ¿no? Y esto era una manera de denigrar al galo. A este galo le decían que la mujer luchaba por él, y como lo de la civilización, la mujer la tenía en otro sitio. Cabe recordar en otros programas que hemos hablado de la mujer, ¿no? Que lo que esperaban de la mujer era que estuviera en su casa, y esta era su misión, y que jamás en la vida una mujer se podía comportar como un hombre. Esto era incivilizado. Además pensaban que la mujer no estaba preparada para esto, ¿no? Ya textos de Columela ya nos dicen que la mujer está pensada para las tareas domésticas y no para la lucha en el campo, ni para, por ejemplo, no podría soportar las fuerzas de la naturaleza. O poetas griegos nos dicen que la mujer es como el mar, que es impredecible, ¿no? Se muestra en verano, se muestra tranquila, y en invierno pues se muestra con muchas olas, ¿no? Quiere decir que el lugar de la mujer no era en la lucha, y nunca jamás se podía comportar como un hombre. Y la manera de desprestigiar esto precisamente a una civilización era decir que la mujer luchaba con el hombre. Esto nosotros, si no somos capaces de entender que realmente cuando estos historiadores clásicos hablan de la mujer y del hombre de esta manera, lo que realmente están diciendo es que esos hombres son civilizados, ¿no? Hay muchos ejemplos de estos. Uno nos afecta mucho aquí en las guerras cántabras y en las guerras celtíberas. Por ejemplo, en el 136 un tal Décimo Bruto marchó, ¿no? Y Apiano nos cuenta de ellas lo siguiente. Marchó contra los de Braga, que son una gente en la que también mujeres hicieron armas y combatieron, y murieron valerosamente y mataron a sus hijos con sus propias manos, prefiriendo la muerte a la deshonra. Esto, que nosotros lo veríamos como una cosa de la mujer lucha con el marido, qué valiente, ellos no lo ven así, porque además indican que mataban hasta a sus hijos. O sea, esto era
la mujer luchaba con el hombre y además mataban a sus hijos. Es una manera, esto es una constante en la historiografía romana, en todos estos historiadores romanos, cuando quieren decir que un pueblo es bárbaro, la mujer lucha con ella. Lo mismo nos pasó aquí con los cántabros y las cántabras y las astures, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo muy famoso, en este caso el pensamiento greco, siempre decimos lo mismo, ¿no? Greco-latino, greco-romano, es muy parecido en este aspecto, ¿no? Con la mujer. Incluso el griego es más restrictivo, ¿no? Nosotros conocemos a las famosas amazonas, y la percepción que se tiene ahora de las amazonas es que eran unas guerreras tan fuertes como los hombres y que defendían su territorio y que eran fieras guerreras y que sabían luchar tanto en arco, a caballo y con espada, ¿no? Pero la visión que tenían, sin embargo, los griegos de ellas es que vivían en el caos y vivían en la barbarie, no eran civilizadas. Una mujer en armas, una mujer que no está en su casa, una mujer que no hace su rol, una mujer que hace el rol del hombre, es un mundo que era caos y era barbarie. Y ellos lo situaban allí por donde los escitas, ¿no? Por allí, por el Danubio, Cáucaso, bueno, aquella zona, un poco los escitas se fueron moviendo durante el tiempo, ¿no? Esto en Roma, esta situación en Roma estaba muy mal vista, ¿no? A cualquier mujer que no se comportaba como un hombre, por ejemplo, una mujer que hacía de abogado, esto era de hombre, ¿no? Porque estaba fuera de la vida del hogar, ¿no? Le llamaban mulieres viriles, que podríamos traducirlo algo así como machonas, ¿no? Les decían que no eran femeninas. Una mujer que hacía cualquier cosa que se esperaba de un hombre no era femenina. Esto iba en contra del mos maiorum, las costumbres de los antiguos, ¿no? Con lo cual, cualquier mujer que se comportara como un hombre, para ellos era una transgresión de las costumbres y era malo para esa sociedad, ¿no? Lo consideraban dañino, con lo cual esto lo tenían muy claro y lo aceptaban así. Incluso era una manera para atacar también al marido, ¿eh? Es aquello de decir qué clase de hombre eres si no eres capaz de atar en corto a tu mujer. Esto es una de las tácticas que utilizó el primus inter pares, ¿no? El mejor entre los iguales, Augusto, cuando empezó la guerra, la última guerra civil que hubo en aquel siglo, ¿no? Precisamente con Cleopatra, ¿no? Este hombre pues les decía a los romanos: ¿vosotros qué queréis, ser romanos o queréis ser griegos? Y para afear a Marco Antonio también utilizaba una frase: gracias a Fulvia, Antonio ha aprendido a obedecer a una mujer. Así que lo que decía Augusto en este caso era que Marco Antonio obraba así porque no era un hombre, porque no tenía control sobre la mujer. Esa mujer era el que la manipulaba él, ¿no? Era una manera de despreciar también al marido. Con lo cual tenemos que partir de esta base para seguir un poquitín adelante, ¿no? La mujer tenía un rol, el hombre tenía un rol. Si la mujer adquiría el rol del hombre, era un factor destabilizante de la sociedad, con lo cual tenía que atacársele tanto a ella como mulieres viriles o al marido, porque no dejaría de ser un pusilánime, un cobarde, y no sería un ser civilizado porque no ponía a la mujer en su sitio. Ahora vámonos al ejército, que claro, ¿dónde estaba la virilidad? ¿Qué más varonil en aquella época que un soldado con un gladius, ¿no? Era el signo del valor, el ir contra el enemigo, a jugarte la vida para defender tu tierra. Esto era, pues allí, en principio, toda la historiografía nos ha sacado a la mujer. Hay varios motivos, ¿no? En primer lugar, Arnau, hemos hablado muchas veces que hay muchos olvidados en Roma, ¿no? El soldado individual es un olvidado, pero la mujer es una doble olvidada. Nadie se preocupaba de lo que pasaba a la mujer, a no ser que fuera un poco de la élite. Les importaba muy poco, ¿no? Con lo cual, este mundo tampoco ha sido muy tocado, ¿no? Y gracias a que yo creo que la recreación y gracias también a la arqueología hemos ido tocando cosas que la élite, que era lo que se escribían estos textos, no han tocado nunca, ¿no? Creo que la gente conoce por otros programas que seguramente habéis hablado en Criófilos del concepto del castra, del castrum, de la fortaleza militar,
que era la sede de donde había una legión, y justo siempre al lado se producía un campamento civil que era una especie de, ¿cómo diría?, cabañas que se iban haciendo. Primero aparecían prostitutas, aparecían también gente que vivía del ejército, que les vendían cuero, que les vendían objetos de bronce para adornarse su panoplia, ¿no? Ya sabemos que los militares tenían un uniforme más o menos estándar, y luego ese uniforme se lo iban adornando, ¿no? Y todo esto iban allí, ¿no? Allí aparecían mujeres. Recordemos que tenían prohibido los soldados en la época de Augusto, y hasta, creo recordar, hasta finales del siglo II, con Septimio Severo, tenían prohibido casarse. Sin embargo, el hombre tenía ansia de procreación, y esta mujer vivía allí en este Canabae. En este Canabae, quiero recordar que siempre que se ha movido un ejército en la antigüedad, Arnau, ha habido detrás del ejército un montón de gente que ha vivido de él, pero estoy hablando de padres, madres, pastores con ovejas, gente que trabajaba el cuero, gente que trabajaba el hierro, gente, todo. Si el ejército, por ejemplo, tenía 20.000 personas, detrás de ellos iban 15.000. Y estas personas se asentaban en este Canabae. Bueno, es que de hecho, a ver, al final los soldados eran una mina, porque, claro, les pagaban en moneda, ahí en metálico. Y claro, eran gente, cuando no estaban trabajando, eran gente aburrida y con dinero. Los que seáis digamos, del tercer sector, del sector servicios, sabréis perfectamente que una persona aburrida y con dinero es la presa más fácil para que le podáis vender algo. O sea que, claro, ahí había de todo. Había pues los del vino, los de la comida de fuera, ¿no? Para llevar, porque al final la dieta del soldado era más que aburrida, así que podían comer algo más. Después había, evidentemente, los burdeles, había las tiendas de cualquier cosa que os podáis imaginar. Evidentemente, y como es claro, y como haríais vosotros también, a unos precios prohibitivos, porque claro, estás ahí, imaginaos, ¿no? Estáis ahí en Britania, estás en el norte de Britania. Pues hombre, ¿quién nos va a venir a vender? Pues van a venir dos comerciantes, se van a poner de acuerdo y os van a cobrar 10 veces más de lo que podéis pagar, por ejemplo, en Londinium, ¿no? Digamos en la capital. Pues claro, pero es que realmente sí, había realmente un ejército de civiles también. Sí. Como dices, estos ejércitos, además estas personas acompañaban al ejército. La mitad, ya sabes que la mitad de la población son mujeres en aquella época también, pero como has dicho, madres, padres, hijas, legionarios retirados que vivían también con el ejército, y todo esto se reemplazaba. Lo que has dicho, estos soldados salían y se relacionaban con comerciantes, en los lupanares, con las prostitutas, con las tabernas, y vivían con esta gente del Canabae, ¿no? Si ellos se desplazaban a algún sitio, muchísima gente de este Canabae también se desplazaba con ellos, con lo cual a la fuerza tenía que haber un vínculo de unión muy fuerte, ¿no? De hecho, yo soy de la opinión que un castrum y el Canabae no se entiende una cosa sin la otra y la otra sin la una, ¿no? De hecho, Sí, de hecho, a ver, también hay que tener en cuenta que muchas de estas mujeres, por ejemplo, que estaban no casadas porque no podían, pero estaban unidas o, digamos, eran parejas, ¿no? De estos soldados y tenían hijos en común, a veces, y no es lo más agradable, incluso si estás, yo que sé, embarazada o tienes un hijo de, yo que sé, de menos de 10 años, es difícil irte ahí de campaña y que no sabes realmente si, yo que sé, van a perder la batalla. Y luego el siguiente eres tú, y no va a quedar cabeza sobre espaldas, o vas a ser esclavizada. O sea, no es realmente lo más sencillo, la opción más sencilla, pero es que hay que tener en cuenta que la mayoría, por no decir casi todas, por no decir todas, las mujeres que estaban, digamos, unidas o vinculadas a algún soldado, claro, es que vivían el 100% de sus ingresos eran de la paga del soldado. O sea que si moría el soldado, quizá le podía quedar pues lo que les dejase en testamento o lo que sea. Pero es que seguramente estas mujeres tendrían que unirse con otro soldado simplemente para sobrevivir. Y eso era una realidad muy dura, y muchas veces
las mujeres seguían a sus hombres, pero no tanto por, yo que sé, por valores tan altos como el amor o la pasión o lo que sea, sino porque es que no sobrevivirían en los kanaba estos sin el sueldo del soldado. O sea Sí, que... claro, es lo que dices. Al principio lo hemos comentado así un poco de rápido, ¿no? Augusto prohibió a los soldados casarse, no podían tener un matrimonio correcto, ¿no? Lo que sería Legal, el sí. iustum matrimonium. Y esto lo que quería decir es que todas estas uniones que tenían, que podían ser concubinatus o contubernium, concubinatus era entre dos personas libres, para que nos entendamos, contubernium, pues una de las dos podía ser esclava y tal, ¿no? Bueno, la cosa es que en ninguno de los otros casos, que no fuera el justum matrimonium, los hijos eran legales. Y si el hijo no era legal, no adquiría la sociedad, la condición social del padre. Lo que adquiría era la de la madre. Nos imaginamos que ese soldado, por ejemplo, vive en un contubernio con otra mujer, hija de un comerciante, por decir algo, tiene 2 hijos, ese hombre va a batalla y muere, ¿no? En la época de Augusto, esta mujer queda abandonada. No tiene absolutamente nada, no tiene ningún derecho, no puede reclamar nada. Un poco más adelante ya, cuando estamos en la época de los antoninos, aquí ya les dejó un poquitín heredar algo, ¿no? Y ya Septimio Severo les permitió casarse, con lo cual los hijos ya de por sí eran ciudadanos romanos. Como podemos ver, la historia es muy larga, ¿no? Pero durante mucho tiempo esa mujer, como dices tú, la única esperanza que le quedaba era seguir al marido donde fuera, porque dependía de él. Si moría el marido, pues ella quedaba en el total desamparo, ¿no? Y era así, y la única solución que tenía era buscar a otro soldado, porque además era su vida, porque probablemente viviría en una familia con su padre que seguía el ejército o con su familia, y esta gente vivía del ejército y se desplazaba donde fuera el ejército, y no había otra opción. Es que no podía más. Ahora eso, o quedaba en la indigencia y fallecía ella y fallecían los hijos, o se vendía o lo que fuera, porque no había otra opción. Esta era la vida así de dura que tenía la mujer en esta época. Pues Y claro, sí, realmente era una existencia muy dura y muy miserable. Pero dime una cosa, ya que hablamos un poco de la muerte del soldado, las muertes llevan a tumbas y a monumentos. Tú indicas, y ya lo tenemos un poco preparado, pero tú indicas que hay un problema epigráfico con las mujeres en los campamentos. ¿De qué estamos hablando? sí, el problema epigráfico es primero que las lápidas son caras. No es tan fácil. Estamos hablando de matrimonios que, que no son legales. Entonces es muy difícil que un soldado haga, como lo que hemos hablado, como no estaba en matrimonio, es muy difícil que le haga una lápida. ¿A quién le hace una lápida? A su mujer no es. No tiene ningún sentido en una sociedad que haga eso, ¿no? Lo que decimos, si por ejemplo lo que has dicho, moría el marido, esta mujer se casaba con otro. ¿Cómo la mujer no iba a hacer la lápida al marido si era pobre, por ejemplo, ¿no? Es complicado. Las condiciones estas socioeconómicas que tenían estas personas nos dificulta mucho el hecho de encontrar este tipo de lápidas. Yo bueno, por mis libros de Lignum, que ya hemos hablado alguna vez, estudié mucho un Canavae, que es de la Legio Primera Itálica, que está en Bulgaria. La ciudad suena algo así como Snilov, en búlgaro, no se habla el búlgaro. Y allí se han encontrado 300 monumentos, es una joya de yacimiento arqueológico. Lo está estudiando la Universidad de Varsovia y yo voy mirando continuamente porque, bueno, ya me he enamorado de este campamento, ¿no? Y allí se han encontrado 300 monumentos epigráficos, 42 solo hablan de mujeres, ya estamos viendo este prejuicio a la mujer, y de estas, solamente 10 hablan de mujeres que están directamente relacionadas con los soldados. Esto es así sencillamente porque primero la boda no era, la unión no era legal. Las condiciones socioeconómicas eran complicadas. Si una mujer quedaba viuda, pues automáticamente se casaba con otro. ¿Cómo podemos conseguir alguna lápida? Pues alguna mujer ya de una cierta edad, que el padre era, por ejemplo, ya un veterano, que tenía un cierto nivel económico, un soldado veterano, y que el marido o su pareja pues también tuviera ya un tiempo de servicio y ya hubieran adquirido una cierta riqueza, y entonces allí sí que nos podemos encontrar lápidas, ¿no? Pero es bastante complicado. Por las lápidas que hemos encontrado en
en Novae, parece ser que al principio los legionarios preferían gente ya romanizada, gente de origen latino, o que su padre era, por ejemplo, un soldado retirado. Esto era así porque los soldados al principio, recordamos cuando hablamos de los soldados, era itálico, era de la península itálica. Entonces, pues claro, buscaba lo conocido. Estamos hablando de Augusto, y estamos hablando de quizás los Flavios. Luego ya los soldados eran más provincianos y toda esta mezcla se hizo mayor. Así que al principio estas mujeres, dijéramos, libertas y tal, se casaban más que vivían en el Canavá y hacían servicios, se casaban más, dijéramos, entre personal civil y menos entre soldados, y al final esta tendencia, ya estamos hablando del siglo II, siglo III, esto era todo un mestizaje en el mejor de los sentidos, porque eso limpia la sangre, y esto era este Canavá, esta unión era así, ¿no? Hay muchas lápidas, algunas son magníficas, ¿no? Y por ejemplo hay una muy bonita, ¿no? En la que entra lo que hablábamos de los nombres romanos, ¿no? Va con un dua nomina, que es un nombre latín, ¿no? Y este es un soldado de la Itálica, que es la siguiente. A los dioses del mundo de las tinieblas. Aurelio Víctor, soldado de la primera legión itálica. Vivió 36 años y fue soldado durante 18. Valeria Marcia, su esposa, y Valeria Basa, su hija, herederas, erigieron este monumento en honor de su benemérito esposo y padre. Este muchacho ya había servido 18 años. Es una desgracia, Arnau, ahora que me he fijado, 18 años, le faltaban 2 para jubilarse. Pobrecito. ¿No? Esto es lo que pasa en las películas siempre, que sale el típico policía viejo que dice, hostia, me queda 2 semanas para jubilarme, y luego le pasa algo. Este es el típico cliché. Pues este pobrecito, el Aurelio, Víctor, le pasó esto, ¿no? Aquí tenemos el dua nomina. A veces nos podemos engañar con esto del dua nomina, porque pueden ser de otra familia, pueden ser libertas de otro hombre. Pero bueno, ya se ve que hay, como mínimo, de querer romanizarse, ¿no? Ponerse su nombre. Era una costumbre, por ejemplo, se sabe entre los auxiliares, cuando se apuntaban al ejército, pues en un periodo determinado su nombre era uno, por ejemplo, yo que sé, ahora Tibaste, que es un protagonista de mi libro, y él se cambiaba y decía, pues ahora me voy a llamar Cato Flaviano. Se romanizaba el nombre. Esto quiere decir que esta persona tiene esta intención, ¿no? Pues seguramente su hijo ya estaba totalmente romanizado, ¿no? Esto es así, ¿no? Hay otra lápida también, que este se reenganchó. Gayo Petronio, hijo de Cayo, de Mopsistum, vivió 73 años y sirvió durante 26 en la caballería cuemeliana. Aquí yace Urbana, su liberta y esposa. Erigió este monumento. Este hombre era caballería auxiliar y tendría que servir 25 años, y sirvió un año más. Le pasó lo mismo, no se jubiló, también se murió. Aquí lo interesante es esto que hemos dicho de liberta. La liberta, esta vivía en contubernio, que es la unión entre un hombre libre y un esclavo. La liberó, y este matrimonio pues eran hijos ilegítimos. Este hombre, con que había servido, tú me lo confirmarás, con que había servido 25 años, probablemente ya era ciudadano romano, y si tuvo hijos probablemente los pudo legalizar. Sí, claro. En principio la ciudadanía venía para él y la mujer, y sí, seguramente sí. Y esta siguiente que leeremos es una de las pocas en las que se cita un soldado en activo y a la familia. A los dioses del mundo de las tinieblas, dedicado a Marco Aurelio Rufiano, nuestro hijo, que vivió 10 años. También a nuestra hija Aurelia Rufina, todavía viva. Marco Aurelio Rufino, soldado de la primera legión auxiliar, y su esposa Ulpia Firmina. Sus padres erigieron este monumento en honor de sus hijos y en el suyo propio. Bueno, estos son ejemplos de, como estamos viendo, estas lápidas, de esta convivencia, de que no el castra, el campamento romano compuesto por el Canavae y el castrum y la fortaleza, eran lo mismo, y la unión era muy importante, porque estamos hablando de lápidas, estamos hablando de padres, estamos hablando de madres, estamos hablando de hijos, ¿no? Esta unión que es así, Arnau, parece que sea, hasta ahora se conocía, ¿no? Pero se creía que el castra,
la fortaleza donde estaban los soldados sirviendo era una cosa y el Canavae era otra cosa. O sea, una cosa era, dijéramos, la parte del ejército, y la otra era, pues, donde vivían los familiares del ejército, y había un mundo intramuros, que es el interior, y otro mundo extramuros. Esto, poco más adelante ya veremos que no se tiene tan claro, ¿no? Una de las causas, una de las causas muy importantes que hemos dicho, esto de la epigrafía, que nos dice la epigrafía, por ejemplo, es esto de la edad de las mujeres. ¿A quién se le dedican las lápidas, no? Bueno, el soldado va contra el enemigo. Por ejemplo, los que están en el castra este de Novae luchaban contra los dacios, luchaban contra los roxolanos, luchaban contra los sármatas, ¿no? Eran enemigos duros. Este hombre podía morir en batalla. Pues la mujer del castra moría, su máximo miedo de morir era en el parto, que la mujer estaba eternamente embarazada y moría en el parto. Y casi todas las lápidas son mujeres de 15 a 30 años, no son mujeres de 60 años, ni de 70, ni de 80, ¿no? Como por suerte vemos nosotros. Nadie quiere que nadie muera, ¿no? Pero una mujer a los 90 años, 95 años, ha hecho un ciclo de su vida, pero con 15, 16, para nosotros son muy jóvenes, ¿no? En aquella época era bastante fácil morir a esa edad. Eso también dificultaba un poco que las pusieran en este tipo de monumentos, ¿no? Y luego lo que hemos dicho y hemos comentado al principio, esta sociedad, esta riqueza en el Canavae, pues había mucho liberto, había mucho esclavo y había mucho comerciante, y no era la mayoría era de clase social baja, que lo que intentaba era vivir del legionario, ¿no? Y el legionario, pues bueno, había de todo. Había legionario, supongo que ahorraría, habría legionario que se lo gastaría todo. Yo sé que tú eres Quenturio de la segunda Traiana Fortis, ¿no? La segunda Traiana Fortis, y a ti te gusta mucho ahorrar, ya ganas mucho dinero, creo que son 20.000 sestercios, no como yo, que gano 1.200, pero bueno, ya sabes que hay tampoco todo el dinero que ganaba el legionario lo gastaba, así que la vida, lo has comentado tú antes, en estos canavés era dura, y era en supervivencia, y es muy complicado que estas personas nos den mucha información. Y hasta aquí, esto dijéramos, no hemos encontrado que, bueno, nos pensábamos que era estos mundos, ¿no? Pero sin embargo nos ponemos a excavar, ¿no? Y una sorpresa que nos encontramos, en este caso ya no es Novae, estamos hablando de la Castra Legio, de la ciudad de León, actual de aquí, ¿no? Que era, la primera legión que parece que fue la sexta Victrix, y luego se estableció la Legio séptima Gemina, y estuvo allí, no sé, hasta el siglo IV o V, hasta que se apareció Roma de aquí, ¿no? Allí se ponen a excavar y encuentran un esqueleto en el Canavae, un esqueleto de una niña recién nacida. ¿Cómo hay un esqueleto de una niña recién nacida dentro de un castrum si las mujeres no pueden estar en él? Es complicado. Estamos hablando del año 2007. Y esto, como nos lo explicamos, esto va en contra, Arnau, de todo lo que hemos dicho antes. Sí. Con lo cual, pues hay que hacer otra interpretación, ¿no? Y esto es gracias a arqueólogos como tú, Arnau, que sé que pronto la fortuna te sonreirá y encontrarás algo bueno, y oiremos hablar mucho de ti. Pero esto es gracias al esfuerzo de personas como tú, por ejemplo, que os agacháis allí y con un cepillito vais despejando, ¿no? Y encontraron esto. ¿Cómo encontramos el cadáver de una niña si no puedes vivir dentro, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en este mismo Castra, Castra Legio, vuelvo a repetir, que era León, tenemos unos textos que nos hablan de un tal Marcelo, que era centurión, luego explicaremos un poquitín, ¿no? Que dice que vivió durante mitad del siglo III y que estaba casado con una tal Nonia y tuvieron 12 descendientes. 12. 12, sí, lo que hemos dicho de estar eternamente embarazada. Este hombre sería un hombre feliz, 12 hijos. Yo creo que los romanos deberían medir la riqueza, bueno, lo sé, en dinero, en sestercios, y aureos, si pudiera ser, y en hijos. Si además le sobrevivían muchos hijos, ese hombre seguro que era feliz. Pues pero la pobre mujer con 12 niños y el hombre ahí guerreando, sí, no debía estar tan feliz. Yo había dicho el hombre. Sí, ella, sí. 12 partos, que seguramente tendría más, porque la esperanza de vida de la niñez era del 50%, pues igual esta mujer había parido 16, 17 veces. Sí, desde luego era dura la vida de la mujer,
Pero bueno, parece ser que excavando se han encontrado la casa, hasta han encontrado la casa de este hombre en la vía principal, que era una de las vías que unía el lado derecho y el izquierdo, ¿no? En este caso estaba cerca de la puerta principal dextra, y allí han encontrado la casa de este hombre. Lo importante de este hombre es que en ese texto dice que Marcelo vivió allí, pero nació in castris. In castris quiere decir que nació dentro del campamento. ¿Vivía su madre dentro del campamento y nació en él? ¿O se fue, por ejemplo, ya sabes, Arnau, que existía el Valenturinarium, ¿no? Y fue al Valenturinarium allí a parir a su hijo con mejor trato? Pero vamos, yo no veo a los médicos del ejército dedicándose a la obstetricia, ¿no? Bueno, no sé. La cosa es que tenemos prueba de que este hombre nació en Castrum y que vivió allí con su familia. Podríamos decir que era centurión. Sí. Y los centuriones, como tú, Arnau, tienen un nivel en el cual esto sí que se les permitía casarse, ¿no? Sí, pero además, a ver, algo que no hemos comentado, estaba esperando a ver si salía, pero bueno, aprovecho. Realmente, esta política de anti, digamos, uniones matrimoniales, ¿no? de Augusto, que luego hasta Septimio Severo no se regularizó. Realmente hay que decir que al imperio le interesaba muchísimo que los soldados tuvieran hijos. Y le interesaba muchísimo, ¿por qué? Pues porque, a ver, estaba cerca del campamento, había, digamos, una especie de piscina, o digamos, una cantidad de gente joven que tampoco tenían dónde ir. Y estos eran carne de cañón, digamos, eran presa fácil para los reclutadores. La mayoría de estos chicos, digamos, niños nacidos in castris, digamos, dentro del campamento, eran los que acababan, digamos, siendo soldados. Muchas veces estas legiones como la Gémina, ¿no? Que realmente no se movían demasiado. La Gémina no tuvo demasiadas guerras después de las cántabras, que ni tan solo casi no participó. Después de esto ya no tuvieron demasiados problemas. Estaban ahí en Hispania, eran la única legión en Hispania, tranquilamente, tampoco tenían demasiados problemas. Así que prácticamente se podían nutrir de estos chavales que tampoco tenían nada mejor que hacer ni en la vida, ¿no? ni que trabajar. Así claro. Que realmente es esto. Muchas veces se habla de nacido en el campamento, pero tampoco normalmente no se refiere físicamente dentro, sino digamos, en el ambiente militar. Sí. Me estoy refiriendo a que todo, me estoy refiriendo a que la relación que existe entre el campamento y el Canavae, a nosotros yo al menos al principio, antes de introducirme en todo este tema tan fuerte, yo lo tenía una cosa bastante clara, ¿no? Que era, tenía la familia fuera y dentro era un espacio solamente masculino. Sí. Y todo este descubrimiento parece que no es tanto así, ¿no? Apoyando lo que has dicho, Arnau, de estos hombres, hijos ilegítimos al principio de los soldados, que esto era luego nutrían las legiones. Esto es un problema que ya sabes tú que se encontraron los emperadores, ¿no? Y lo intentaron solucionar. Ya sabes, por ejemplo, que Vespasiano miraba a otro lado, decía, bueno, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Trajano ya les permitió heredar a la mujer para darle un poquitín de suerte. Septimio Severo ya les permitió casarse. Y era porque, claro, el ejército se nutría ya por esa época, básicamente, o casi siempre, de estos castras, de estas provincias, de estos hijos que ya vivían en un ambiente militar y que tampoco había que explicarles mucho, porque lo vivían con su padre. Ellos seguramente se sabían todas las órdenes, se sabían todas las formaciones, porque los soldados de caballería, por ejemplo, pues pasaban por allí, entrenaban en el campus y todo el mundo lo vería, ¿no? Con lo cual, estos hijos que ya eran de ambiente militar, estos entraban. Por eso, poquito a poquito, todo esto se fue facilitando. Pero esto, y que la mujer pueda vivir dentro del campamento, o haya más mujer dentro del campamento de la que pensamos, es una cosa que es bastante nueva, y estamos hablando de los últimos 20 años. Lo que hablamos de encontrar cositas, ¿no? Nos habíamos quedado los centuriones, ¿no? Ya sabíamos que los centuriones, los tribunos, estos tenían permitido casarse siempre. Estamos hablando de clases sociales ya ecuestres y compañía, y estos no tenían problema en casarse. Augusto le limitaba bastante las visitas hasta de las mujeres. Solamente quería que las vieran en la época de invierno, que era cuando paraban la guerra, ¿no? Cuando volvían a los campamentos estáticos, dijéramos, pues allí podían visitarse las mujeres. Durante la temporada de guerra no quería nada, ¿no? Probablemente
con la élite lo consiguió, pero con la gente más pobre, yo estoy segura que se movió una legión y va todo el mundo está acompañando a la legión, no lo logró nunca, ¿no? Y esta unión entre Canavae y esta unión entre el Castrum, yo creo que era muchísimo más íntima de la que creemos, y esto nos lo ha demostrado precisamente la arqueología en Vindolanda, que es un yacimiento magnífico. Han encontrado zapatos de niño. Ahora estamos hablando ya dentro del campamento, dentro de los muros. Hemos encontrado zapatos de hombre, zapatos de mujer y zapatos de niño. Los zapatos estos se han encontrado en todas partes, se han encontrado en lo que se considera vivienda, dijéramos, de tribunos, que esto sería normal porque ya vivirían con familia, pero también se han encontrado en barracones. Y además también se han encontrado todo tipo de calzado. Cabe recordar, Arnau, que en Roma era una sociedad muy clasista, ¿no? Y el tipo de ropa que vestía una persona y el tipo de calzado definía la clase social a la que pertenecía. Pues allí han encontrado un poco de todo. Han encontrado esclavos, han encontrado gente de bien, gente de menos bien, y todo esto dentro del Castra. Si esta gente no convivía, entraba y salía, era muy difícil. Yo no puedo decir si dormían dentro o no dormían dentro, pero entrar y salir tenía que ser. ¿Qué pinta una bota, qué pinta un zapato de mujer en un barracón de un soldado romano? Es muy complicado de explicar esto, ¿no? Sí, sí. Y además también nos hemos encontrado, ya para cortar un poco esto, porque si no se torna muy largo, ¿no? Nos hemos encontrado otras cosas más complicadas, ¿no? Como, por ejemplo, cosas que ya son femeninas, pero femeninas. Por ejemplo, nos hemos encontrado fíbulas, nos hemos encontrado broches, nos hemos encontrado horquillas, nos hemos encontrado cadenas con cuencas para hacerse collares, nos hemos encontrado hasta una cosa muy importante que son las fullasolas. Las fullasolas se utilizan para el uso, para hilar. Esto lo tienen que hacer las mujeres. Esto está dentro de los campamentos. Hay algunos autores, ¿no? Que nos dice, un tal Van Driel, ¿no? Murray, nos dice que todo esto que se ha encontrado, nos dice que quizás se ha encontrado porque la mujer, en algunas horas determinadas del día, se abrirían las puertas y los hombres y la familia, dijéramos, podrían acceder a este mundo del soldado. Esto defiende este hombre, ¿no? Que estas mujeres entrarían, incluso que habría mujeres, ¿cómo lo podríamos llamar esto? Contratistas civiles, ¿no? Pues que ya en épocas más tardías del imperio, bajo imperio o a finales del alto imperio, pues estas mujeres se dedicaban, por ejemplo, a lavar o a hacer tareas un poquitín más, pues bueno, limpiar, hacer tareas un poquitín más de mujer, que los soldados pues igual les molestaba un poco hacer, ¿no? Este hombre defiende esto, que eran contratistas civiles que entraban y convivían, y pues a partir de ahí, pues bueno, una mujer que va enjollada o lleva un pequeño cuenco y tal, pues bueno, trabajaba. O igual incluso pues salían allí los hilares en las fábricas, pues estas mujeres hacían los hilares para hacerle las túnicas a los soldados, ¿no? Era este tipo, es una idea que tiene este hombre, ¿no? Y hay otra autora, que es una tal, ahora no me sale el nombre, bueno, hay otra autora que nos dice que quizás, Allison, sí se llama. Penélope Allison. Sí, que quizás estamos equivocados y había mujeres que vivían directamente dentro de los campamentos. Si bien no todas estas mujeres vivían dentro, sí algunos soldados sí que tenían derecho a vivir con su mujer, alguien que se lo ganara, o algún tipo concreto de soldados, ¿no? En el ejército moderno tenemos ejército de tierra, tenemos ejército del aire, pero por ejemplo tenemos el cuerpo de ejército de la Guardia Civil, y estos muchos viven con su familia en los cuarteles, ¿no? Y no dejan de ser ejército, con lo cual pudiera haber cuerpos de ejército que permitieran, por ejemplo, que la mujer viviera dentro, o todo este tipo de inmunes, de profesionales que se dedicaban a hacer otras cosas que no solo guerrear, pues también pudiera ser. Hemos dicho que hemos encontrado esto, hemos encontrado, estamos hablando en Vetera, en todo lo que es Germania, ¿no? Todos estos campamentos de Germania, se han encontrado también, por ejemplo, ungüentarias y fíbulas más comunes, ¿no? O sea, ungüentario es para maquillarse a la mujer. Esto no tiene ningún sentido, si la mujer no vive allí, si trabajara allí esta mujer, ¿para qué se va a llevar la ungüentaria? No tiene mucho sentido, ¿no? O es difícil de explicar, ¿no?
Y ya lo que más define es que también se han encontrado biberones, campanitas, también se han encontrado, dijéramos, cosas para bebés. Si hay un bebé en la época romana, tiene que haber una mujer cuidándolo, ¿no? Esto no lo hemos encontrado, Arnau, en las excavaciones. Sí, sí. ¿Qué explicación tiene? Pues yo la explicación que veo, yo no puedo definirla tampoco, Arnau, porque no sabemos, la verdad es que sabemos poco. Lo que yo sí que creo que tendríamos que considerar es que esta visión que tenemos de que el campamento era una cosa cerrada, solo coto varonil, dijéramos, no es tan cierta, o si bien era cierta en las primeras épocas, tipo Augusto, poco a poco todo esto se fue abriendo, estas puertas estaban abiertas, dijéramos, a la ciudad que vivía al lado, y creo que esta comunicación entre intramuros y extramuros, tenemos que abrir un poquitín la cabeza. Yo afirmar al 100% que vivía soldados, no hablo de mandos ya tribunos, que soldados convivían con la mujer, después de estos descubrimientos, yo no lo puedo ni negar ni afirmar. La única cosa que abriría un poquitín la cabeza, ¿no?, para decir que estos mundos están un poquitín más relacionados. Sí, sí. A ver, es una posibilidad. Nunca lo sabremos de cierto, pero a ver, si hay algo para lo que sirve la arqueología es para dar pruebas evidentes. A ver, luego ya lo que se hace pues es dejar un poco las conclusiones, pero a ver, esto es como dicen, ¿no? Blanco y en botella. Bueno, igual como dice ¿no?, el historiador Van Diezen Murray, ¿no?, igual tenían unas horas de entrar y salir y había esta comunicación y luego pues se cerraba. Esto pasaba también mucho en los cuarteles, ¿no?, que tenían las puertas abiertas, la gente entraba y salía. Estoy hablando de los cuarteles de aquí, de este país, ¿no?, hace 40, 50 años, y por la noche ese cuartel se cerraba y era un mundo ya, dijéramos, más interior, ¿no? Pero bueno, yo no puedo afirmar que viviera mujer dentro del campamento. Yo por estas cosas que han encontrado, yo como mínimo abriría la posibilidad. Bueno, pues lo dejamos un poco a la audiencia, ¿no? Un poco que sí. Nosotros hemos dado la información, luego ya cada uno saca sus conclusiones. Si quieres, Arnau, invito a los que nos escuchen, que nos escriban en los comentarios, que escriban su teoría, que eso sería muy interesante, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos encontremos todos estos objetos dentro de un campamento, ¿no? Puede haber muchas cosas, ¿no? La arqueología, ya sabes que es ciencia, y la ciencia solo habla de datos objetivos, ¿no? Aquel hombre excavó en el 2007 en León y encontró el esqueleto de una niña recién nacida. Este es el hecho. Ahora falta la explicación. Sí, así es. No lo habrías podido definir mejor. Pues yendo ya un poco terminando, realmente ¿qué nos queda un poco, ¿no? Pues nos queda seguir investigando, ¿no? Seguir viendo un poco cómo irá avanzando un poco la arqueología, ¿no? Que, como tú has dicho, es una ciencia, bueno, una ciencia social, pero es una ciencia, y que realmente pues nos irá dando más información, ¿no? Y estarás por ahí, supongo, atento a las novedades, ¿no? Yo sí, siempre estoy atento. Pues bueno, muchas gracias como siempre, Ángel, porque realmente, y te lo digo de verdad, no es que te haga la pelota, realmente es muy interesante, incluso para mí, ¿no? Porque hay cosillas que has ido diciendo que no me constaban. Hay cosas como Vindolanda, por ejemplo, que sí que las conocía, pero por curiosidad personal. Pero está muy bien, realmente, y o sea que espero que a vosotros, los que nos estáis escuchando, en este caso solo escuchando, porque de ver hay poco que ver, que os guste, y que si realmente queréis más, pues animad, por favor, animad a Ángel a que nos dé un poco más de su sabiduría, y que nos venga en próximas ediciones de esta serie, esta gran serie que es Los Pilares de Roma. Así que nada más, muchas gracias como siempre, y como os digo a vosotros siempre, recordad, dejad en comentarios vuestras opiniones, vuestras teorías sobre cómo podría funcionar un campamento en el aspecto, digamos, femenino. Recordad que, como decía al principio, ahora tenemos Instagram, y de ahí, si tenéis esta red social, para seguirnos, enteraros de algunas novedades arqueológicas, curiosidades, incluso detallitos de, digamos, de cómo funciona el canal por dentro. Y nada más, nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.